Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Bueno, vamos a hacer producción mientras estamos haciendo la nota acá. El doctor Mauricio Bondone me acaba de decir que le he hecho una pregunta, ¿cómo era? De cassette. Así que como mire la producción que tenemos, ya está el cassette listo. Nosotros estamos en contra de los cassettes. Así que ahí le presentamos lo que va a ser el nuevo logo del programa. Bueno, también es un programa que hay que traer un pendrive, entonces... Ya le dije que el pendrive es una antigüedad, ahora ya se utiliza directamente tarjeta. Siempre tan avanzado ustedes. No, pero es que es así. Bueno, fue un castigo para Unión por Córdoba. La gente realmente quiso votar a Cambiemos porque tenía ganas de votar a Cambiemos, o está cansada de Unión por Córdoba. ¿Cómo viene la mano? Yo mientras tanto hago... Bueno, ustedes comenten a la audiencia que yo estoy haciendo... A mí me hubiera gustado replicar, pero bueno, total tenemos tiempo. El amigo nos facilita cámara y micrófono. No, yo no creo que haya sido... no creo que haya sido un castigo para Unión por Córdoba. El castigo para Unión por Córdoba lo hubiera dado en la elección del 2015. En realidad le ha dado el respaldo a un modelo, entendió que respaldaba un modelo porque había que pelear de alguna manera con esa polarización que se había planteado desde Buenos Aires. Los números aquí son 44 puntos a nivel provincial para Cambiemos y 28-58 para Unión por Córdoba. Si realmente hubiera habido el deseo de un castigo, tendría que haberse manifestado de una forma mucho más contundente. Yo creo que la gente no votó para castigar, votó para premiar. Creo que votó para castigar en otros distritos. Podemos hablar de San Luis, por ejemplo, donde para poder cambiar tenían que castigar, donde los guarismos son muy marcados y revierten no una última elección, sino lo que ha pasado en los últimos 30 años en la provincia. Pero creo que la gente acá priorizó cambiar lo positivo, y si en esa expresión de voluntad queda en el camino una fuerza que vio menguado su caudal electoral como Unión por Córdoba, evidentemente los análisis políticos hacen aparecer el término castigo, porque que una fuerza que está gobernando y pierde, queda muy cerca de pensar que la gente no apoyó esa gestión de gobierno, y eso se puede ver como un castigo. Pero yo creo que eso es muy técnico. Yo quiero, aunque usted me diga que es un cassette, amigo Sierra, yo creo que la gente quería votar en positivo, y la interpretación de ese voto positivo en los que no lo recibieron puede tener visos de decepción, de castigo, pero la intención para mí genuina de la gente es a ir en una dirección sin importar el voto, las consecuencias negativas. Muchas veces hemos tenido voto castigo, por eso su pregunta es válida, pero yo creo que ahora en el inconsciente colectivo del votante no ha estado la intención de castigar, ha estado la intención de premiar las cosas bien hechas, de premiar un nuevo rumbo, de premiar la posibilidad, de premiar lo que se viene haciendo y consolidar a futuro la posibilidad que se siga haciendo mejor. Y ven, interpretan que la nacionalización de la campaña tiene que ver también, y en esto le doy la razón a Daniel, que al nacionalizarse la campaña, y acá no había Cristina, ¿por qué entonces se da esta antigua? Bueno, porque la gente interpretó que el apoyo tenía que ser hacia una idea de gobierno que hoy está nacionalizada, que es el gobierno de Mauricio Macri. Ahí creo que podría colarse la decepción de quienes proyectaron un resultado distinto, pero creo que la gente no emitió el voto con la intención de castigar. Distinto a la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos hablando de Córdoba. Hay una cosa que a mí me queda, digamos, dando vueltas en la atmósfera, y es lo siguiente, la atmósfera política. Cuando hacemos algún tipo de análisis en este programa, por lo menos, usted ha sido testigo, doctor, nunca
ha sido el criterio nuestro el de momificar a ningún político. Nosotros consideramos de que no hay muertos políticos, por lo menos es lo que uno piensa. No, digo, yo recuerdo las épocas, yo diría décadas, o por lo menos 2 lustros, una década, de una Elisa Carrió, que tenía muchísima presencia mediática, pero cuando iba a los votos no tenía más del 1,5%, el 2%, y siempre se dijo, me acuerdo de la época del kirchnerismo, que Elisa Carrió no existe, nunca va a tener más del 10%, etcétera, etcétera. Resulta que el domingo demostró de que orilló el 50% de apoyo en Capital Federal. Esto quiere decir de que uno no podría o no debería en todo caso sepultar a nadie diciendo esta persona no tiene futuro. En este contexto, ¿ustedes creen que más allá de que pueda posicionarse, de que ganó Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que hubo un empate técnico, la expresidente Cristina Fernández es un muerto político, que no es competitiva como candidata a presidenta, por ejemplo, para el 2019? No, perdón. Sí, no, por favor. De ninguna manera. Creo de que vos bien decís que, perdón, no hay muertos políticos, y menos en la provincia de Buenos Aires, en donde el voto peronista supera el 54%. Entonces, pero yo vos creo cuando de hablas que del voto peronista ponés a Massa, a Randazzo y a Cristina pero es juntos. un voto peronista. A ver, ¿qué duda cabe que hay Pero un voto peronista? pero son con posiciones antagónicas. Son agua y aceite. Agua y pero aceite, eso más en este allá- momento, ¿no? Bueno, pero habrá que ver cómo decanta después de octubre toda esa cuestión. Bueno, pero el tema y es quiero antes de ver la octubre. conformación del Congreso, a ver cómo se va a plantear, cómo se va a gobernar en función de esa atomización que parece ser que hay tanta negatividad, y cuando sea la hora de gobernar, esos votos, esas fuerzas tienen que son protagonistas y son serios protagonistas. Representan el 54% de un pensamiento que totalmente está también antagonista entre sí, pero antagonista con el modelo que plantea el macrismo. Y a esto quería llegar, que en definitiva, ¿quiénes son los que van a defender los intereses de los trabajadores ante la posibilidad de una precarización laboral? Que quieran o no, existe la intención clara y neta de hacer un planteo en esa dirección, cuando en realidad lo que se tendría que estar corrigiendo son otras cuestiones, porque lo que está pasando en la Argentina no es precisamente que haya mucho trabajo en la clase media, que es la que puede forzar, que pueda hacer una diferencia en ese sentido. Acá, mientras siga la especulación financiera siendo rentable, no va a haber nadie que quiera producir, salvo quién se va a querer beneficiar, se va a querer beneficiar, o quién se va a beneficiar con esa precarización, sino la grande corporación. Yo creo que interpretar que la custodia de los intereses de la nación están en el peronismo es ya una idea caduca. No, yo hoy creo que defender los derechos de los trabajadores están nada más que en el sector del 50% del voto peronista, creo que es equivocado. Hoy creo que la gente quiere que un gobernante defienda los intereses de los argentinos por sobre los intereses sectoriales. Creo que es una dicotomía que ya no existe, hay que ser más moderno en la vida está claro cuál política. Es el sector que defiende el macrismo, o cambiemos. Yo lo que veo, eso, y decir que el veo, macrismo gobierna por los ricos, es volver a profundizar en la grieta, Perdón, que no la tiene realidad. sentido. La gente le ha dicho que no, la gente apuesta Mauricio, por a realidad. futuro. Este es uno de los gobiernos que tomando la posición en que hereda la situación del país, más empleo y trabajo ha generado, y lo de la precarización laboral es un fantasma que se quiere agitar como cuco de las elecciones. No va a suceder, es más, va a suceder exactamente todo lo contrario. Acá va a haber más trabajo, más consolidación de los derechos, y está visto. Si se va a castigar la renta financiera, me parece bárbaro, genial, porque esa sería la única fórmula que permitiría que los sectores
que pueden hacer mucho más dinámica la economía, que son los sectores de la El clase gobierno media, de tengan Cambiemos posibilidad de tiene estar la misma capacidad y la misma intención que cualquier buen argentino de querer el bien para el país. Querer el bien para el país no es patrimonio de una sola fuerza política. Son dos visiones diferentes, Mauricio, además. Permítanme, no quiero que mis invitados no tengan el lugar para expresarse, pero también quiero participar en esta idea. Considero de que más allá de los, digamos, los sentimientos que por ahí despierta una dirigente como Cristina Fernández, el hecho es de que aún perdiendo, indiscutiblemente es dentro de la oposición al actual gobierno de Mauricio Macri la que mayor cantidad de votos tiene, la que tiene mayor apoyo ciudadano. Es un dato objetivo. Es un dato objetivo de la realidad, y eso la elige como jefa de la oposición. Jefa entre comillas, porque no toda la oposición la va a aceptar, pero evidentemente es la que tiene la mayor cantidad de votos. Del discurso opositor podría ser. A su vez, tenemos un gobierno liderado por Mauricio Macri y un montón de funcionarios que indiscutiblemente están en el gobierno, que tienen que seguir adelante su gestión hasta el 2019, quién sabe si no más luego del 2019, si son reelectos. El problema es, probablemente tuvo que meter ahí el bocadillo. El problema es, esta es la cuestión. Se habla mucho de la grieta. A mí lo que me preocupa es ver este panorama. El actual gobierno es absolutamente descalificatorio de la figura de Cristina Fernández, en todo sentido, desde el punto de vista legal, de que se compra las carteras no sé dónde en París, que tiene gustos exóticos, que tiene demasiado dinero. El gobierno es la opinión pública. Perdón, bueno, pero la opinión pública responde también a determinados estímulos, y si uno como funcionario está siempre cargando las tintas sobre ese tema, evidentemente la opinión pública va a responder de esa forma. Quiero ir a esto. Digamos, se anatemiza extremadamente el gobierno en relación a la jefa de la oposición. Y me preocupa ver el panorama hacia futuro. ¿En qué sentido? En que la jefa de la oposición, en estos términos, difícilmente logre algún día articular un diálogo, que es lo que realmente está necesitando la Argentina. Claro. Hay un diálogo y lo que la gente demanda, no se logra. Y lo que la gente demanda. La gente y ahora imaginémonos un panorama en donde, por ejemplo, por una determinada cantidad de hechos, Cristina Fernández logra más del 40% en elecciones hipotéticamente en el 2019 y puede llegar a ser presidenta. Con estos antecedentes vamos a tener luego un país sin diálogo 4 años más después del 2019. Digo, ¿cuándo se va a parar esto? Porque realmente esto no le hace bien a la gente. No, por supuesto. Bueno, pero está planteando una visión hipotética. A lo mejor ese escenario no sucede y decrece la voz opositora, no tiene apoyo suficiente y la oposición discurre hacia otros expresiones partidarias. No necesariamente. Con Mauricio, en cuanto que en realidad lo que le pasa a Cristina hoy, que es dueña del discurso opositor, pero no es la representación de toda la oposición, porque ese 54% tiene diferencias. Eso hablamos de la provincia de Buenos Aires, y si suman las ligas de gobernadores peronistas también hay una serie de disidencias, salvo el perdidoso Rodríguez Sá, que jugó toda su ficha en un pleno y se quedó sin él, sin banca. Y se quedó sin banca. Pero yo creo que dentro de las fuerzas peronistas debe surgir va a surgir un liderazgo en los próximos 2 años que va a permitir tener esa posibilidad de confrontar en un ida y vuelta sin estar deslegitimado ante la opinión pública, y fundamentalmente transformarse en un interlocutor respetado, ¿no? Ojalá eso suceda, porque al país le hace falta un peronismo republicano, un peronismo moderno, un peronismo que sepa dialogar, y no esta estructura rígida y agresiva que enarbola Cristina Kirchner. Ahora, una cosa que es para otro programa, evidentemente, pero hay cuestiones que vamos por invitados. Sí, totalmente. Hay cosas que a mí me parecen muy similares del macrismo con respecto al kirchnerismo.
Hoy en día, cuando se agita el fantasma de Cristina corrupta, de que son todos corruptos, uno ve movilizaciones en Buenos Aires en donde se hace reclamos y se critica duramente a la justicia, en donde hay una imagen permanente en los medios de comunicación acerca de que la justicia no hace nada. Caramba, prácticamente calcado en la época del kirchnerismo, en donde también se criticaba la justicia. Digo, a propósito de lo que dice Mauricio acerca de la institucionalidad. ¿Será que había intolerantes y los hay ahora también? Todo sigue siendo una así. especie de permanente impugnación hacia las instituciones, tanto del lado del cristinismo como del lado del macrismo. Y eso también es preocupante, porque son las bases, son cuestiones básicas que tendrían que estar resueltas para poder arrancar de una vez por todas, ¿no? Pero podemos seguir dialogando la próxima Cuando ustedes entrega. dispongan. Para eso somos amigos. ¿Ustedes qué les parece? ¿Va a variar mucho el tema de las votaciones con respecto al 22 de octubre en relación a las votaciones que hubo el pasado domingo? Creo que yo entiendo que Se va a mantener. la variación que va a haber es en el sentido de consolidar este resultado, y la variación va a ser que se va a incrementar. Se va a incrementar el apoyo al gobierno, a Cambiemos, se va a incrementar. ¿Y Daniel? Vuelvo a insistir en lo mismo. En la medida que haya bajado la marea de estos últimos días y el cordobés tenga el punto de referencia, Y quiero decir por qué, la discúlpame. territorialidad pueda darse la posibilidad de que se achique esta diferencia. Tenemos que entender que esta elección que pasó son las PASO, primarias, Sí. abiertas, simultáneas, obligatorias, donde los partidos políticos tendrían que haber no dirigido tienen tanto su interna. dramatismo. Exacto. Y ahora es las próximas La elecciones corrección. de octubre son las elecciones para cargo electivo. Quienes quedaron en carrera tienen que revalidar Títulos. con votos su permanencia en el escenario nacional. Para eso, ahora viene la época de las verdaderas propuestas de gobierno. Yo creo que en esta etapa se va a demostrar cómo el gobierno está haciendo el cambio. Y no es un cassette, no me mira así y cierra. Me y conoce, ya me conoce. y en esta campaña realmente se van a poner los temas importantes. Se van a poner la lucha contra el narcotráfico, se va a poner la gran inversión monumental como nunca en los últimos 50 años en infraestructura. Esas cosas van a ser las que vamos a debatir ahora, los hechos concretos, la idea del país que queremos. Tenemos otros invitados, les agradezco muchísimo la presencia a ambos. Gracias. Y muchísimas gracias por este debate tan constructivo y tan generoso de parte de ambos. Aparte, siempre es un placer dialogar con Mauricio. Tenemos visiones similares y algunas veces confrontamos en otras, pero bueno. Pero es un muy buen ejemplo el que ustedes están dando. Muchas gracias. Luego de la pausa vamos a hablar del ilustre prócer de la patria, José de San Martín. I see trees of